Hola amigos, una vez más a un episodio de Un Shot Político. Hoy nos acompaña Luis Felipe Tillería. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bien, antes que nada, pues un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos van a ver vía internet desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. Quiero decirles que he venido a una entrevista, pero una entrevista de trabajo. Así que les dejo mi currículum en tillería.com porque este es un trabajo que no lo otorgan los dueños de los partidos políticos ni la oligarquía. Es un trabajo que lo otorgan ustedes, jóvenes, en especial. Ustedes van a ser mis jefes y por eso se lo pido a ustedes. Muy bien, pero antes de empezar, vamos a hacer el brindis político. ¿Qué te parece? Dele. ¿Qué te parece? Bien, Ya. Vamos. El brindis es así. A ver. Por la libertad, por la democracia, a la derecha y nunca a la izquierda. Genial. En el centro y hacia adentro. Ok. Por la libertad, por la democracia, a la derecha, nunca a la izquierda, al centro. Doble derecha, güey. Doble derecha tocó. Muy bien. Ya estamos. Muy bien, empecemos con lo básico. Fuiste migrante en Inglaterra, lo cual no es fácil. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cuál fue la decisión que te llevó a tomar al salir del país? Bueno, fíjate que esto de la migración humana se ha dado por miles de años, pues, ¿no? ¿Qué es lo que llevó de alguna manera a la civilización a armar canoas y ver qué había del otro lado del océano, qué había del otro lado del mar, qué había del otro lado de las montañas? Mejores días. Y tenía el deseo de mi corazón de llegar algún día a ser gerente de un banco, de llegar a tener mi propia empresa, aunque mi familia no era rica. Y encontré esas oportunidades en Inglaterra, claro que pues después de mucho sacrificio y mucho dolor, porque no es fácil dejar a tu mamá en el aeropuerto llorando o ver a otros niños que están separándose de sus padres, niños de 5 años, agarrándosele las piernas a las madres, gritando desconsoladamente, diciéndole: mamá, por favor, no te vayas. Y con esas escenas pues me fui y de alguna manera me prometí a mí mismo en esas 14 horas de viaje que algún día iba a volver a Ecuador, que me iba a preparar e iba a ser un Ecuador de oportunidades donde la gente pueda alcanzar sus sueños sin la necesidad de emigrar. Inicialmente iba a estudiar para formarme, quizás hacer un año de experiencia y luego regresar a Ecuador a conseguir un mejor trabajo. Pero ese año se convirtió en otro año y en otro año y hoy por hoy en 22 años. 22 años, o sea, casi un cuarto de siglo. Casi un cuarto de siglo por allá. Pero Tillería volvió para que no tengas que emigrar. ¿Y te esperabas cuando te fuiste, quiero decir, que ibas a regresar como para ser candidato a la presidencia? ¿Eso te imaginaste de pequeño algún día ser presidente? Sí me lo imaginé. De hecho, hay un artículo en El Universo en donde en el año 2002 yo decía que el día que regrese voy a regresar a generar empleo para muchos compatriotas. Y de hecho el plan que nosotros tenemos es un plan económico que va a generar más empleo en este gobierno que en cualquier periodo de la historia del Ecuador. Es decir, si tú lo comparas con el empleo que se ha generado desde el año 1830, nosotros vamos a generar más. Porque vamos a enrumbar Ecuador al primer mundo. En el momento que decidiste regresar a Ecuador y lanzarte a la presidencia, ¿qué fue lo que te motivó a este salto? Bueno, siempre lo había tenido como un sueño, ¿ya? Tenemos que hacerlo, tenemos que dar nuestro salto. Quizás desde niño, pero en cierto momento comenzó a mutar esta idea y en realidad el sueño comenzó a ser convertir a Ecuador en el país más rico de Latinoamérica. En el momento en que comencé a empaparme de ideas de liberalismo, de cómo progresan las naciones, de las causas de la riqueza de las naciones, comencé a estudiar, hice un programita en YouTube que se llama Desde la Boca del Lobo. Y ahí analizo países que eran más pobres que Ecuador y hoy son de los más ricos del mundo. Caso de Singapur, hasta 1964, 3 veces más pobre que Ecuador, hoy país más rico del mundo. Irlanda, hasta 1981, igual de pobre que Ecuador, hoy segundo más rico de Europa. Panamá, igual de pobre que Ecuador hasta 1984, hoy segundo más rico de Latinoamérica. Chile, hasta el año 1983, más pobre que Ecuador. Cuando vino mi papá, que es chileno, vino a Ecuador, un ecuatoriano ganaba 8 veces más que un chileno. Y hoy Chile es el país más rico de Latinoamérica y un larguísimo etcétera porque hicimos 2 temporadas. Pero no los aburro, busquen Desde la Boca del Lobo. Ahora,
Desde ahí comencé a pensar que el objetivo no tenía que ser el llegar a ser presidente. La presidencia es una herramienta para lograr el sueño, que es que Ecuador se convierta en el país más rico de Latinoamérica. ¿Cuándo decido cambiarlo de un sueño a un proyecto? Ponerle fecha, ponerle meta. En el año 2022, les cuento, me dan un reconocimiento en la City de Londres, en la ciudad de Londres, que se llama el Freedom of the City of London, que más o menos vendría a equivaler como las llaves de la ciudad, ¿no? Es el máximo reconocimiento que le otorgan a alguien. Y cuando me dan el reconocimiento, luego me dan un tour. Y estaba pues algunos artículos y había como un museo en donde te dicen en el tour quiénes habían recibido este reconocimiento anteriormente. Y uno de ellos era Nelson Mandela. Y otra persona era Winston Churchill. Y varias otras personas grandes de la historia. Y en el momento en que recibí este galardón, yo dije, bueno, pues, entonces podemos hacer algo grande en la historia. Y creo que estamos llamados a liderar un proyecto. Simplemente arrancarlo. Porque luego jóvenes como ustedes tienen que tomar la posta. Este es un proyecto que tiene que durar por lo menos 20 años. Porque en el momento en que lo hagamos por 20 años y Ecuador llegue a ser un país del primer mundo, esto es irreversible. He escuchado que eres el único candidato que te declaras como libertario. ¿Qué significa ser libertario o qué significa abrazar las ideas de la libertad? Mira, hay una pequeña diferencia entre liberal y libertario. Pequeñas diferencias ya filosóficas en realidad. Yo en realidad soy liberal clásico. Sí. Los liberales clásicos creemos en la libertad también. O sea, hay más cosas que nos unen entre los libertarios y los liberales que las cosas que nos separan. Ya son cuestiones muy técnicas en realidad. Ambos creemos en las ideas de la libertad. Creemos que el centro del desarrollo tiene que ser el individuo y no el colectivismo, no el comunismo, no el socialismo y peor el Estado. Ambos creemos en un Estado limitado. Cuanto más limitado, cuanto más pequeño, ya son los detalles, ¿no? Pero nosotros creemos en un Estado limitado, que esté presente y fuerte, pero limitado, con un gobierno limitado a 4 funciones. Seguridad, justicia, educación y bienestar social. Entiéndase como bienestar social que el gobierno tiene que proveer por los más viejitos, por los más necesitados, por las de la tercera edad. Es decir, pensiones jubilares y salud. Que la gente no se muera en las calles porque no tiene plata. En eso yo creo. Pero el resto, en manos de los privados, quienes han hecho los inventos más grandes de la humanidad. Quienes hoy están excavando rocas en Marte. Quienes nos llevaron a la Luna. Quienes nos llevaron a poder conectarnos en menos de un segundo de un lado al otro de la Tierra vía Internet. Y el larguísimo etcétera de todos los inventos de la humanidad que no se hicieron en la Unión Soviética. Que se hicieron en los países capitalistas y que hoy son los generadores de conocimiento para el mundo. Y ahorita me gustó mucho esa comparación con el tema de la Unión Soviética, porque muchas veces en Twitter cuando sale el tema de los libertarios, no sé qué, liberales, de la iniciativa privada, bueno, dicen, bueno, pero es que la Unión Soviética llegó a la Luna, etcétera. Y claro, al final siento que es mucho ese tema de, es diferente cuando se hace desde el Estado las cosas, quiero decir, desde la esclavitud del ciudadano, versus cuando hay una iniciativa privada que surge al final de la libre innovación de las personas. Y yo veo que tu plan va más por ese lado, confiar en los ecuatorianos y en lo que pueden hacer. Definitivamente. Tú has hablado de ese reseteo que sería para el sistema. Claro, correcto. O sea, nosotros para todo esto necesitamos resetear el sistema. A ver, ustedes quizás son muy jóvenes, yo también. Pero a mí me cuenta mi papá mucho, porque me contaba pues las historias de cómo llegó al Ecuador. Y me contaba que en Ecuador, como es natural en cualquier país del mundo, la gente pues de clase media alta normalmente busca tener un negocio. Y es decir, las personas que tienen los contactos, los recursos, por ahí tendrá familia que tiene capital. Lo natural en el mundo es que esas personas traten de tener un negocio y eventualmente son las personas que se preparan mucho más y esa preparación les ayuda luego a innovar y a hacer los grandes inventos de la humanidad. Sin embargo, en Ecuador fue diferente. Me dice que a partir de los años 70, cuando descubren el petróleo en Oriente y en abundancia, que esa clase media alta ya no quería tener un negocio, sino que quería tener un empleo en el sector público. Entonces pulverizaste las personas que tienen contactos, la posibilidad de viajar, la posibilidad de hacer negocios internacionales, ya no las tenías tratando de generar negocios, de generar empresas. Los tenías tratando de ser funcionarios. Y el resultado de eso en 40 años, que no hay negocio, pues, no hay empleo. Es decir, ese estatismo
pulverizó las oportunidades por los siguientes 40 años. ¿Y cuál sería ahora el enfoque de ese reseteo? Porque claro, resetear significa volver a Borra iniciar. de nuevo, correctísimo. Pero ¿hacia dónde iríamos ahora en esa nueva línea? A ver, la idea es que si Ecuador iba bien y era un país en vías de desarrollo, por ejemplo, mira, hay un lugar que es un barrio, como decirte, Los Sauces, allá en Londres. En Sauce. Con obviamente en términos relativos, que puede ser un barrio de clase trabajadora que se llama Canning Town. Yo compré casas allí. Una casa en Canning Town y en Los Sauces, más o menos en el año 1975, valía lo mismo. Pero hoy esa casa en Los Sauces probablemente te cueste unos $70,000, $60,000, $70,000, $60,000 quizás. Pero en Canning Town te cuesta 500,000 libras esterlinas, que vienen a ser aproximadamente $650,000. Es decir, allá por el año 1975 probablemente las dos casas costaban 25,000. Aprox. La una subió un poquito, a 70 y pico, a 60,000. O sea, poco más que se duplicó. Poco más que se duplicó. Pero la otra subió 20 veces. Solamente cuando nos comparamos, decimos, yo me quedé enano. La economía de Ecuador se quedó enana por culpa de los políticos. Y no solamente porque fueron mediocres, sino porque tenían un pacto mercantilista entre el estatismo que comenzó a repartir el naipe y una pseudo derecha que no tiene nada de ser derecha, más bien es torcida. Pero era una oligarquía que se hacía rica no por la innovación, no por hacer inventos, no por tener mejores procedimientos o ser muy audaz, no. Simplemente porque recibía el naipe del Estado. Es decir, un pacto mercantilista en el cual tenías una pseudoizquierda, que era la que repartía el naipe, y una pseudo derecha, que era la que abría el guante como catcher, para que le toque la administración de un hospital, para que le toque algún contrato público, alguna concesión, o que le toque alguna ley que le proteja su monopolio. O sea, había un equilibrio, por así decirlo, tanto entre los mercantilistas, toda la clase política, por así decirlo. Correcto. Y eso es lo que vas a, por decirlo, resetearlo. Tenemos que resetearlo. Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, mira, este pacto mercantilista ya se consagra el día que se aprueba la Constitución de Montecristi. Y yo creo que fueron tan osados, o sea, porque mira, cuando los sicarios, los narcotraficantes matan a alguien, no lo hacen pues en secreto, en corto, claro, como decimos en Guayaquil, sino que te cuelgan de un puente para que les digan, yo lo hice, pues, ¿no? Con orgullo. Con orgullo, y te lo ponen allí. Así, son así de bárbaros, ¿no? Aquí yo creo que hicieron lo mismo. Hicieron la Constitución, esa Constitución que no protege la propiedad privada irrestrictamente. Una Constitución que incluso pone en igualdad de derechos a los criminales y a los ciudadanos de bien. Una Constitución que ha destruido el Ecuador, peor que la Carta de la Esclavitud. Escriben esa Constitución en Montecristi, en el Monte de Cristo, porque ese día crucificaron a la patria. Ahora hablemos de propuestas concretas. Luis Felipe, empecemos por empleo. Bueno, yo la verdad sí quisiera conocer, porque yo te he escuchado últimamente hablar mucho de nuestro Código Laboral, que es del año 38. Entonces, ¿cuál sería ese cambio que harías en el Código Laboral? O sea, ¿dónde avanzaría ese nuevo Código Laboral que cambiaría el Ecuador? Porque siento que hay muchas medidas parches que toman los gobiernos, tanto en el caso de Noboa, etcétera. A ver, lo primero es la libertad. Y a diferencia de los otros candidatos, yo he sido beneficiario de la libertad. Yo no tuve el privilegio de nacer en cuna de oro, pero llegué a ser gerente de uno de los bancos más grandes del mundo, por la libertad. O sea, les cuento un poquito mi historia. Yo migro, comienzo a limpiar oficinas cuando llego a Londres, pues el trabajo que uno hace de estudiante. Después me puse a reponer perchas en un supermercado, y les cuento. Entonces, yo me levantaba a las 5 de la mañana y tenía un trabajo de 5:30 a 7:30 de la mañana para una empresa, 2 horas en la mañanita. Luego en la noche tenía otro trabajo más o menos de 6 de la tarde a 9 de la noche, 3 horas para otra empresa. Es decir, yo tenía 2 trabajos part-time y durante todo el día podía estudiar. Luego pues conseguí otro trabajo los fines de semana de reponedor de perchas en un supermercado. Es decir, ahí trabajaba, me parece que unas 20 horas más. Y es decir, entre 3 trabajos part-time yo me hacía suficiente dinero para pagarme la universidad, para vivir, y tenía tiempo para estudiar.
Y luego, al graduarme, comencé a conseguir mejores empleos. Ya comencé a conseguir algo más de lo mío, de lo que había estudiado, de lo que quería mi corazón, que era trabajar en un banco. Poco a poco fui escalando posiciones, seguía teniendo un trabajo part-time también, o en un medio tiempo en un bar, y podía ahorrar, y eventualmente llegué a ser gerente de banca privada de uno de los principales bancos del mundo, y como tenía ahorros, pude empezar mi propio negocio en paralelo. Eso aquí en Ecuador no solo que sería imposible, los políticos lo han hecho ilegal. Porque la actual constitución incluso prohíbe el trabajo por horas. Es decir, yo probablemente, si hubiese estado en Ecuador, seguiría siendo conserje. Nunca hubiese llegado a ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. Nunca hubiese podido empezar mi negocio tan solo con $15. Porque las leyes aquí te dicen que tiene que ser más difícil. Aquí te la ponen más difícil, que cueste $1,000 y que te demores 3 meses. Y que cuando quieres contratar a tu primer colaborador, no lo puedes contratar medio tiempo para ver cómo te va el negocio, sino que te dicen tiempo completo o nada. Entonces nunca hubiese podido emprender. Mi historia aquí hubiese sido ilegal. Eso es lo que yo quiero cambiar. Quiero que un joven que hoy por hoy es conserje no tenga que ser conserje toda la vida. Que si él es talentoso, él se esfuerza, él quiere aprender e ir a la universidad, bueno, que se esfuerce un poquito más. Si es que los papás no tienen plata, está bien. Muchas personas queremos hacer el esfuerzo, como lo hice yo. Y quizás tiene un trabajo en la mañana, otro trabajo en los fines de semana, y durante el día puedes estudiar y poco a poco progresar. Yo no le encuentro ningún pecado a eso. Más bien yo creo que el pecado es haber permitido que los políticos utilicen de carne de cañón a los pobres para luego retenerlos y mantenerlos pobres toda la vida. En cuanto a educación, ¿cuál es el plan que tienes para poder modernizar el sistema? Varios planes. El primero, nosotros queremos reducir la educación universitaria de 4 o 5 años aproximadamente, que es hoy por hoy, a 3 años. Algunas personas, pues de los políticos especialmente, estos políticos de tercer mundo nos dicen, bueno, pero vas a disminuir la calidad educativa. Probablemente pasaron copiando, ¿no? Ya nos exhibiste. Ya. Entonces ellos me dicen, bueno, pero disminuyes la calidad educativa y es fácil meterse a los rankings de internet en Google y te metes top universities in the world, las mejores universidades del mundo, y encuentras que las mejores del mundo, las 10 primeras, ahí tienes 3 inglesas, Cambridge, Oxford, por ahí University College London. Y ahí se estudia 3 años. Y en Italia estudias 4 años y sales con la maestría. Y si estudias 3 años sales nada más con la licenciatura. Acá son 4 años y sales recién la... Y tienes que hacer una tesis. O sea, no son 4 años, son un poquito más. 4 años de que estabas allí, pero la tesis también tienes que pagarla y es un negociado. Creo que tenemos que enfocarnos, así como no por mucho madrugar amanece más temprano, no por muchos años estudiar mejoras la calidad educativa. Vemos el ranking de educación y no aparece ninguna universidad de estas de 4 años y medio, 5 años o 6 años ecuatorianas en el ranking de las primeras 500. Otra cosa también importante que quería tocar es que terminas de estudiar y para poder trabajar te piden X cantidad de experiencia laboral. ¿Cómo lo consiguen los jóvenes? No, es casi imposible. Entonces, ¿tienes algún plan para que los jóvenes puedan trabajar apenas salgan de las universidades? Sí, mira, hay 2 problemas allí. Un problema es estructural, porque como no tienes tanto empleo, las empresas pueden elegir. Esto es como la chica guapa, pues no, o sea, la chica guapa puede elegir bastante. Entonces, uno que es feo, pues no puede elegir tanto, ¿no? Lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, hoy por hoy pueden poner esas barreras de entrada porque hay pocas empresas y muchos jóvenes que están buscando trabajo aquí en Ecuador. En el resto del mundo, en el primer mundo, es al revés. Hay pocos jóvenes preparados y hay muchas empresas que están buscando esos jóvenes preparados. Entonces, el primer problema es estructural. El segundo problema es que las políticas gubernamentales han hecho que hayan pocas empresas. ¿Por qué hay pocas empresas? Porque aquí el crédito es muy caro. Entonces no hay muchos negocios que te den como para pagarle el financiamiento a un banco. Solamente pueden hacerle los negocios los que tienen bastante capital. Es decir, aquí no hubiese podido existir un Mark Zuckerberg que empezaba Facebook.
o un Google, o un Amazon. Aquí no hubiesen existido quienes en el garaje de su casa abrían una empresa y se hacían multimillonarios porque conseguían crédito y les iba bien. Aquí no existe. Eso no existe. Exacto. Entonces, tú tienes que los bancos te prestan al 25% anual, pero en el primer mundo te prestan al 3% anual a 30 años plazo. Para ponerlo en plata, hoy por hoy en las actuales condiciones, un crédito de $40,000 para armarte una aplicación, para armarte algo de alto calado o para armarte un restaurante bien puesto, hoy por hoy los $40,000, si los quieres sacar en un préstamo, pagarías $1,175 al mes. ¿Y qué pasa si no vendes y no te va bien los primeros meses? Entonces no tienes cómo pagar. Pero ¿qué pasaría si los mismos $40,000 tú los sacas a 30 años plazo al 3% de interés anual? Por los mismos 40,000 pagarías, en lugar de 1,175, tan solo 168. Entonces tienes cómo maniobrar. Ahí está la generación de empleo. ¿Cómo lo hacemos hasta que lleguemos a ese sistema? Nosotros tenemos un plan para los jóvenes. Vamos a dotar a los jóvenes entre 16 y 29 años de 8 gigas de internet gratuitos. Porque de esa manera los jóvenes pueden estar conectados todo el día. Es un subsidio, sí. Yo no soy muy amante de los subsidios. Sin embargo, es un subsidio que nos costará entre 20 y 35 millones de dólares. Hoy por hoy estamos gastando 10,000 millones de dólares en subsidios. O sea, es menos del 1%. Sin embargo, este subsidio mejora la competitividad de los jóvenes. Porque el día de mañana pueden conseguirse en ese primer mundo donde hay exceso de trabajo y ya saben cómo teletrabajar, puedes conseguirte un empleo en una empresa de California, o de Nueva York, o de Reino Unido, o de Italia, o de España, o de Francia. Y ganar tu plata desde aquí en Ecuador sin separarte de tu pelada ni de tu familia. Puedes conseguir el trabajo, seguir trabajando, ganarte tus libras esterlinas, o tus euros, o tus dólares americanos o canadienses, y gastarlos aquí y comenzar a generar movimiento económico. Así, hasta el momento en que nosotros comencemos a reactivar nuestra economía plenamente y generemos el trabajo que queremos generar, estarán las oportunidades para los jóvenes. Porque yo entiendo que no quieren esperar 5 años hasta que la economía de Ecuador sea robusta. Ellos quieren mañana, y con toda la razón. Entonces, en lugar de emigrar, se van a quedar aquí, pero van a poder conseguir el trabajo fuera. Y si es que hay un chico, y termino con esto, un chico emprendedor que dice, ok, esta es mi chance de abrirme un call center. Y de decirle a las empresas de California, de Nueva York, de Texas, de España, de Italia, decirles, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 100 chicos que quieren teletrabajar. Lo mismo le puede decir un peruano, pues un emprendedor peruano, o un emprendedor chileno, o un emprendedor colombiano, pero el ecuatoriano va a decir, pero no te preocupes porque nosotros tenemos una economía estable. Tenemos el dólar, que es un tipo de cambio estable, y tu compañía americana siempre vas a estar pagando lo mismo, no tienes la fluctuación de tipo de cambio. Punto número 2, allá en Ecuador, todos los chicos tienen internet gratis. Con lo cual, yo te garantizo que cuando seleccione tu personal, puedo elegir entre todos los jóvenes, porque todos tienen internet. En cambio, en Perú, en Colombia, en Chile, solo un porcentaje reducido de los jóvenes tiene internet por las limitaciones que normalmente estos planes cuestan, tener algo ilimitado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos a mejorar la competitividad de los jóvenes para que puedan estar en Ecuador y trabajar en el exterior. Claro, y yo pregunto así como complementarias a esa respuesta anterior. Supongo que eso viene de la mano también con un plan de inversión para poder llevar internet a ciertas zonas, porque Ecuador todavía es un país donde hay gran parte del país, todavía parece mentira, pero cuenta sin acceso al internet. Y ahí entra un poco la parte de la obra pública. ¿Cómo manejaría en este gobierno, digamos que liberal clásico, el tema de la obra pública? Sí, mira, dos cosas allí, ¿no? Bueno, la primera es que tenemos una penetración de internet del 80%, que es muy bueno. En Venezuela es cerca del 30 y pico por ciento. Acá estamos en el 80%. O sea, para la región no estamos tan mal, pero obviamente lo ideal es llevarla al 100%. Somos un país pequeño, lo podemos llevar al 100%. Creo que eso tendríamos que negociarlo con varias operadoras, no solo dos. No creo mucho en los monopolios o duopolios, pero creo que tenemos que tener unas 7, 8 operadoras para llegar a todo el país. Fortalecer a operadoras locales, en fin. ¿Cómo manejamos la obra pública? Yo creo que hoy por hoy estamos llamados a invertir en obra pública del primer mundo hasta que lleguemos a ser primer mundo. Y tratar en lo posible, o sea, tener como norte, ver cómo el Estado se mete en lo menos posible. Por ejemplo, nosotros planteamos tener un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. A Henry le encanta esa
esa propuesta. El Estado, en todos los estados se hacen calles, se hacen autopistas, se hacen vías. La vía del ferrocarril la tiene que hacer el Estado, del tren de alta velocidad. Luego, si es que yo fuera estatista, digo, de una vez hacemos los trenes, de una vez pongo ahí mi prima que venda los tickets y comienza el negociado. Bueno, puede ser. Le podemos poner diferentes nombres. Podemos comenzar a ver qué nombre le pondrían, jóvenes. Porque ustedes tienen mucha más creatividad que la siguiente generación. Así que... Trenes de tillería. O el aire tillería al revés, qué sé yo, ¿no? Puede ser muy rápido. Bueno, ¿cuál es la situación aquí? El tren, o sea, el vagón, la locomotora y el tren de alta velocidad, eso lo puede hacer la empresa privada como lo hace Transportes Ecuador o Reina del Camino. Ellos ponen sus buses. O sea, la vía la pone el Estado, pero cada quien compra su bus y opera su bus y repara su bus y cobra los tickets. Entonces, eso lo puede hacer la empresa privada y hay cientos de empresas que manejan trenes. Entonces, el Estado ya no tiene que invertir en los trenes que son caros. Punto número 2. Punto número 3, ¿quién hace las estaciones de trenes? Tienes que tener por lo menos 3 estaciones: Quito, Riobamba, Guayaquil. Pero eso lo puede hacer, le das una a Supermaxi, le das otra a mi comisariato, eventualmente le das una, qué sé yo, al TIA y le dices, a ver, señores, vengan en licitación, ¿quién puede hacer esta de aquí, esta de acá, esta de acá? Ustedes ármense el centro comercial, va a ser una estación de primer nivel, porque va a ser un mall, va a ser un centro comercial. Quien quiera meter su plata para hacerlo, él vende los localcitos, sabe que va a haber mucho flujo de gente viniendo a cada rato, porque va a comerse un sándwich y una Coca-Cola antes de tomar el tren. Va a llegar a su casa y va a decir, llego a las 7 de la noche, hago la compra de la semana y de ahí me voy a mi casa. Es decir, es un buen negocio para mi comisariato, Supermaxi, TIA, aquí, etcétera, etcétera. El día de mañana decir, ya, yo quiero construirte aquí, no tienes que pagar nada de Estado, yo construyo el centro comercial, yo mismo sé cómo lo hago rentable. Entonces podemos tener allí juntos al Estado, podemos tener a la empresa internacional, porque aquí no se fabrican trenes, y podemos tener a las empresas nacionales trabajando conjuntamente para tener este proyecto del tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Ahora sí, saltando del empleo, vámonos a seguridad. Porque, bueno, si es que no tenemos seguridad, o sea, todo va conectado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan que tú tienes para los ecuatorianos? Sobre todo porque ahorita hay inseguridad en todas partes. Bueno, tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. El plan Artillería contra la delincuencia es un plan de 5 ejes. Y lo bueno del nombre del plan es que ese no me lo puede copiar Cucalón, hermano. ¿Ya? Espero, ¿no? O sea, ¿te imaginas que después diga, no, yo también tengo el plan Artillería contra la delincuencia? O sea, ya. Pero bueno, chévere. O sea, está bien que de alguna manera pues se están interesando por nuestros planes. Entonces, este plan Artillería contra la delincuencia tiene 5 ejes. Eje número 1, necesitamos que las Fuerzas Armadas estén muy optimizadas. Si no, no nos alcanza la plata. Mira, tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, ¿eh? 7 veces, y Suiza es un país rico. O sea, si Suiza duplica sus Fuerzas Armadas, como que no le pesa tanto. Nosotros somos un país pobre. Tenemos que aprovechar cada centavo. ¿Qué hicieron en Italia? No ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. ¿Qué hicieron en Italia? Optimizaron sus Fuerzas Armadas. Tienen a los Carabinieri. ¿Qué son los Carabinieri? Una fuerza especial que en época de guerra pueden ser militares, pero en época de paz no es que se pasan jugando boli o ecuaboli, sino que son policías. Entonces así controlas mucho más profundamente los barrios, porque cuando controlas los barrios, mantienes seguros los barrios seguros, y con varias fuerzas en paralelo, incluyendo la Policía Nacional, comienzas a relegar al crimen organizado el control de los barrios y los comienzas a controlar para que la gente se sienta segura. Sería como la solución a este dilema que todo el mundo plantea sobre militares o no en las calles. Veo aquí como una fuerza mixta sería. Sí, pero ahora los militares, cuando tú entras a la escuela militar, ya te entrenan en esa función dual. Militar y policía conjuntamente en tu entrenamiento. Entonces, estás listo para defender a la patria en caso de un ataque externo, pero también estás listo para algún combate interno, o estás listo para actuar como un policía, para defender el orden interno, desde tu formación. Eso faltó con los militares. Totalmente de acuerdo, pero es que eran militares, o sea, ellos los habían entrenado para jugar básquet y no los habían entrenado para patear la pelota. Bueno, y finalmente, Perdón, es que en este punto algo muy importante.
también tenemos el plan chino. Ah, sí, el plan chino. El plan chino. ¿El plan chino? ¿Cuál es el plan chino? El plan chino es que nosotros queremos que los presos trabajen en las cárceles, que trabajen como chinos. Por eso el plan chino. Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Chino. Queremos que los presos trabajen por su casa y comida, hermano. O sea, en realidad no le encuentro la lógica a tener que mantener a un preso que le ha hecho daño a la sociedad si no mantienes a un niño que posiblemente en 20 años te cure el cáncer, hermano. Entonces yo creo que al niño tendríamos que dedicarle nuestros recursos. Y bueno, a la final el niño probablemente no pueda trabajar porque es muy chiquito y el preso sí puede trabajar. Entonces la lógica sería, ponga a trabajar a los presos. Y no te digo que el Estado les pague un sueldo, porque sería otra vez llenarse de estatismo y que ahora el Estado genere empleo para los presos, sino que el Estado, bien sea local, central, provincial, quien administre la cárcel, pueda vender la fuerza laboral de esos presos a un Tommy Hilfiger, a un Lacoste, a una empresa nacional, y que le digas, oye, en lugar de ir a pagar $385 por un chino en Shanghai para que te confeccione, págale $300 a un preso ecuatoriano. En lugar de pagar $325 en Piura a un peruano, mejor paga $300 a un preso en Ecuador. Por lo menos estaría garantizado que esa fuerza laboral no se te va a emborrachar el domingo y te va a llegar temprano porque tiene que cumplir su horario. ¿Cortarías la conexión telefónica? Obviamente, definitivamente, pues hermano. Si no, siguen siendo centros de mando para el crimen organizado. De eso se trata el punto número 2. Queremos que los reservistas de las Fuerzas Armadas controlen permanentemente las cárceles para que no sean un centro de mando del crimen organizado. Porque si no, de nada nos sirve controlar las calles. Definitivamente que les cortamos el internet y de hecho es una de las primeras cosas que tenemos que hacer porque de lo contrario, nada va a cambiar. Y ahora un poco también respecto al tema de esa, al final es una estructura, el Estado ya existe y creo que gran parte de los gobiernos ha tenido problemas es con el tema de la burocracia que ya está dentro, es decir, los funcionarios públicos que al final son los que terminan beneficiando a los presos, tanto por ejemplo dentro del SNAI, ya que al final las armas pasan por ahí. Sí, pero por eso es que se va a la casa el SNAI. Pues. Desaparece el SNAI porque a ellos se les fugan los más buscados. Entonces, tiene que desaparecer el SNAI y son los reservistas de las Fuerzas Armadas, que tenemos más de 100.000 reservistas, quienes controlarían permanentemente las cárceles. Porque esto es de lógica. El SNAI está controlando las cárceles y vienen los picos de violencia. Meten a las Fuerzas Armadas, bajan los picos de violencia, salen las Fuerzas Armadas y vuelven a aumentar los picos de violencia. Entonces mejor deja a las Fuerzas Armadas permanentemente, pero no como algo excepcional, que es el estado de excepción, sino como algo permanente, que cambiemos el rol de las Fuerzas Armadas, porque los 100.000 reservistas tú los puedes rotar, tienes 100.000, pues puedes rotarlos cada 3 semanas si quieres, para evitar la contaminación. Y te sobran. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos optimizar nuestros recursos para que Ecuador comience a tener mayor seguridad con el plan Artillería contra la Delincuencia. Ahí, Ahora, yo lo que nada más quería decir es, veo que todo esto al final son cambios estructurales. Sí. Y entiendo que eso va por el lado del reset. Creo yo eso pasa por una reforma constitucional o por una nueva constitución. Nueva constitución, correcto. No podemos hacer nada de esto si no tenemos una nueva constitución. Recuerden que en Montecristi crucificaron a la patria, la dejaron con un libro que era una vía para que nada cambie, nunca. Necesitamos enterrar esa constitución de Montecristi y tener una nueva constitución que abrace las ideas de la libertad para enrumbar a Ecuador al primer mundo. Esta nueva constitución prácticamente le elimina el poder a los dueños de los partidos políticos. Porque en el momento en que eliminas el poder que tienen los dueños de los partidos políticos desde la trastienda, actuando como titiriteros, el país ya comienza a cambiar. Y te explico. Nosotros no tenemos un sistema de democracia, tenemos una dueñocracia. Yo les pregunto, yo los entrevisto a ustedes ahorita un ratito. Ustedes votaron en las últimas elecciones por una lista de 15 asambleístas nacionales. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el tercero por lo que ustedes votaron? Negativo. ¿Cuántos se acuerdan? Ahí pongan ahí en los comentarios. ¿Cuántos se acuerdan de cómo se llamaba el tercero de la plancha de asambleístas nacionales por las que ustedes votaron? Y el que dice, no se acuerda, si puede, ponga no me acuerdo, pero sin copiar. Tendría que googlear incluso el primero, porque no me acuerdo ya, o sea, en ese momento ya no me acuerdo del primero. Ya, no se preocupen, si no se acuerdan ni de los 10 mandamientos, se van a acordar de 15 fulanos. Pues. Ahora, ¿cuál es la clave? Esa es la trampa. Tienes un sistema con trampa. Ellos lo diseñaron para que ustedes no se acuerden. Pues. ¿Quién se acuerda de 15? Pues?
Entonces, ¿para qué lo hicieron así? Para que el tercero sea un desconocido. Ustedes votaron por el tercero. Y votaron por hasta el 15º. Pero el tercero quizás entró por el método de Webster. Y el cuarto se quedó fuera. ¿Cuál es la diferencia del tercero y el cuarto si ustedes no conocen ni al tercero ni al cuarto? O sea, para mí es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué entra el tercero y no entra el cuarto? El tercero entra solo por estar tercero y el cuarto se queda fuera porque estaba cuarto. ¿Quién decide entonces quién va a tercero o quién va a cuarto? El dueño del partido. Entonces, el tercero no le tiene favor y temor a ustedes porque saben que ustedes no lo conocen. Él sabe que ustedes no lo conocen. Él tiene su favor y temor con el dueño del partido, pues. Porque si se porta mal, la próxima lo pone 10º. Y si se porta bien y hace todo lo que el dueño del partido diga, lo pone primero. Y entra seguro. Entonces no tenemos a los asambleístas que van a representar al pueblo. No tenemos una democracia. Tenemos una dueñocracia, porque el asambleísta entonces se convierte en un títere del dueño del partido. Y luego se reúnen los 5 dueños de los partidos en una mesa chica. Y el uno comienza a decir, yo tengo 15 asambleístas. El otro dice, yo tengo 25. El otro dice, yo tengo 45 compañeritos. Y comienzan a transar. Y ahí comienzan a transar hospitales, administración de empresas públicas, contratos con el Estado, impunidad. Ese es el génesis de la corrupción. ¿Cómo lo solucionamos? Divide el país en 151 distritos, porque son 151 asambleístas, ¿verdad? Divídelo en 151 mini distritos. Cada distrito, un asambleísta. La pelea es mano a mano. De esta manera, ya no te sirve poner un futbolista de carne de cañón y el resto que pase de agache. Porque acuérdate que los que pasan de agache son los que le deben los favores al dueño del partido. Ya no tendría poder el dueño del partido. En cada curul, en cada distrito se elige un curul. Ya de nada te sirve poner de carne de cañón una bailarina. Comienzas a desentar la asamblea, o como nosotros le vamos a llamar en nuestra nueva constitución, la Cámara de los Comunes y Corrientes. Porque ahora comienzas a acercar al barrio a su representante. Por ejemplo, Cooperativa de Unión de Bananeros en el Guasmo tendría un asambleísta. Probablemente Puntilla y San Borondón tendría un asambleísta. Probablemente por primera vez en la historia, Balsar y El Empalme, entre los dos, tendrían un asambleísta. De eso se trata la democracia. Y sería directo, o sea, ellos podrían tranquilamente rendirle cuentas, por así decirlo. Exacto, y aparte que ya no necesitaríamos meterte a un partido político. Un independiente pudiese participar, y esa es otra de las cuestiones. Yo gané mis elecciones en la ciudad de Londres como independiente, porque la democracia se debería tratar de poder elegir entre un político y un independiente. Y eso surge una pregunta justo con ese tema, porque estaba conversando con un amigo y me preguntaba, me decía, pregúntale a Tillería por el tema él ha criticado el tema de la democracia y cómo así con un partido, con Avanza, cómo fue esa relación. Bueno, es que necesitas un partido para poder participar. O sea, cómo me hubiese encantado a mí poder participar sin partido. Y te digo una cosa, si hubiese sido el único independiente en la papeleta, ten por seguro que ahorita estuviéramos primero en todas las encuestas. O sea, yo entiendo que la gente tiene cierta desconfianza en un partido político como Avanza. Y está bien. O cualquier partido político, está bien. ¿Cuál es el beneficio de Avanza? Que ellos tuvieron, su fundador, pues, salió prófugo repentinamente. Entonces no había como una sucesión de a quién le entrego el mando. Y en ese momento se arma como una guerra civil en el partido y no saben quién queda al mando. Porque no es que fue algo planificado. No es que el tipo pues tenía una muerte lenta ni nada por el estilo. El tipo se fue. Y quedó eso ahí sin cabeza. Y queda sin cabeza y queda sin dueño el partido. Entonces por ahí alguna gente, obviamente y totalmente desprestigiado, el líder del partido se va. Totalmente distintas. Un espectro de ideología. Entonces, en ese momento, como no tiene dueño de partido, se agrupan 2, 3 personas que siempre lo veían como el líder, pero se fueron. Y quedan las personas que en realidad nunca tenían cargos gerenciales ni administrativos en el partido y comienzan a decir, bueno, vemos si rescatamos esto de aquí. Y para su buena suerte hacen un buen trabajo y comienzan a hacer reflotar el partido. Y entiendo yo que son personas totalmente diferentes por 2 cosas visibles, no porque he hablado con ellos, sino que me comencé a pensar, soy muy incrédulo en estas cosas. Punto número 1, cuando el partido estaba en manos del fundador, nunca sacó un candidato presidencial. Él nomás tenía el partido para transar con el que llegue el gobierno de turno, no sacaba candidato, él nomás era para transar. Cuando llegan los chicos, los jóvenes,
ellos han sacado, en este caso, 3 candidatos presidenciales en los últimos 4 años. El paradigma del partido. Cambia el paradigma del partido. Ellos sí quieren ganar elecciones, ellos sí quieren llegar al poder. Entonces, es un partido diferente. Y lo único que te puede decir es lo mismo con la selección de fútbol. Pues. Tienes que preguntarle, pues, quizás a tu hermano mayor, a tus padres, que en los 90, 2000, tú tenías en la selección de fútbol a Oliver Quiñones, a Iván Caviedes, que a los tipos, pues, en las concentraciones iban de fiesta y eran un poco indisciplinados. Eran buenos, mi ídolo, eso sí, Caviedes, pero indisciplinados. Pero no por eso, hoy por hoy, tú puedes decir que los jugadores de la selección de fútbol son indisciplinados. Ahora son muy profesionales, les va muy bien en la eliminatoria, probablemente vayan a clasificar al Mundial. Es una selección totalmente diferente. Los jugadores son diferentes, el cuerpo técnico es diferente, es decir, es una selección diferente. Lo mismo pasa con Avanza. O sea, ahorita digamos que sería otro Avanza y más que todo uno en el que ya no hay un dueño, supongo. Correcto, no hay un dueño. Y yo quisiera añadir a esto que es como una colección de los líderes provinciales que se reúnen y eligen a su presidente nacional, que en este caso es el señor Orti. Y luego, al elegir candidatos, no tienen un dueño que dice ya, yo pongo al candidato, sino que tiene que pasar por una votación de cerca de 1000 miembros, de los cuales 725 fueron a las primarias. Y en las primarias, al no tener dueño, entonces tienen que hacer elecciones democráticas porque si no sería una guerra civil ahí otra vez. Y en esas primarias participamos 3 candidatos y una cuarta opción que la propuso una actual asambleísta, no tener candidatos. O sea, nosotros éramos 4 opciones. Tillería, otros 2 candidatos que afortunadamente pues no ganaron, y la otra opción que afortunadamente no ganó, que era no presentar candidato y hacer una alianza con Topic, que pues bien para Avanza que no tomaron de ese veneno, porque ya no estarían. No estarían, ¿no? Pero bueno, con 700 votos de los 725, que equivalen al 94%, los afiliados al partido nos dieron el espaldarazo. No fue una negociación vis a vis, como las que probablemente sí se dieron en los otros partidos, en donde 2 semanas antes de las primarias tú tenías al dueño del partido, 2 semanas antes de las elecciones tenías al dueño del partido levantándole la mano. Y yo decía, pero las elecciones son en 2 semanas, ¿por qué le levanta la mano? ¿O acaso ya sabe el resultado? ¿O acaso estamos en Cuba, o en Venezuela, o en Corea del Norte? A ver, ok, ¿por qué Avanza y por qué no otro movimiento político que sea similar, o sea, que se alinee más con tus ideas? Por ejemplo, como Suma, como Creo, que va más o menos por ahí. A priori, asumiendo que creemos que Suma y Creo son más de mis ideales, pero no son, pues. Son también estatistas. Creo ha estado en el gobierno y ha sido estatista. Creo ha estado en el gobierno y ha sido estatista. Que nosotros, de alguna manera, lo veamos como unas quinceañeras que quieren idealizar al príncipe azul y no nos demos cuenta de que es mentira, es otra cosa. Pero ya estuvieron en el gobierno y no fueron de derecha, no fueron liberales para nada. No cambiaron el código laboral. Mismo. O sea, no cambió nada en realidad. No cambió nada, o sea, fueron lo mismo. Que nosotros lo querramos ver bonito es otra cosa. Pero en realidad no cambiaron nada. O sea, si quisiéramos engañarnos, pudiéramos decir, bueno, este sí es más de mi línea, pero no lo es. Porque ya estuvieron en el gobierno y no cambiaron nada. Pero asumiendo que hubiesen sido, tienen dueño de esos partidos. Pues. Porque yo no vi ninguna primaria del señor Tabaqui. ¿Contra quién compitió Tabaqui? ¿Cuántos votos sacó Tabaqui en esas primarias? ¿O simplemente tuvo que transar con Lazo? Lo mismo pasó con este señor, que nadie sabe cómo se llama, y 1000 disculpas, hermano, que es el reemplazo de Topic, y la gente le dice el reemplazo de Topic. Claro, yo conozco. ¿Cómo se llama? Gómez. Gómez, ya. Yo no sabía, discúlpeme Gómez, no tengo nada en contra de él, pero la gente le dice el reemplazo de Topic, ¿ya? Y Gómez, eso sí... ¿no? O sea, la verdad no estoy seguro. Pero Bueno, yo creo que Gómez, pero vamos a revisar. Vamos a revisar. Chévere. Pero mira que, o sea, yo estoy diciendo Gómez porque él me dice Gómez. Yo normalmente, para no faltar Sorry, respeto, me equivoqué. sí, puede equivocarse. ¿Y quién es? ¿Tú sabes quién es? Wilson Gómez. Wilson está bien. Gómez. Wilson Chévere, Wilson Gómez. Perfecto, Wilson, todo bien. ¿Qué pasa con esas primarias? De alguna manera Topic plantea en la plataforma de Transforma hacer unas primarias abiertas al público. Gana un tipo
y no lo cogen. JJ Chaherben. Ah, sí. Charger. Dios mío. Bacán. O sea, pero ganó. Claro, sí, yo sí vi ese. Ya, puede haber sido una locura, no sé, no lo he visto. Veo que tiene algunas ideas libertarias. Chévere. Ganó él y no lo cogen a él. Comienzan a decir que, bueno, va un cuñado de Topic. Y eventualmente tampoco acepta el cuñado de Topic porque decía, bueno, la gente anda diciendo que ganó otro. Y luego ponen a otro señor que es un correísta. O sea, no son de la misma línea mía, porque yo no soy correísta. Entonces, si van a poner un correísta como el señor García, que después de que Yaney Nostroza sale hablando y todo, lo bajan, significa que no son de la misma línea. Y luego ponen a este señor que no participó en las primarias. Entonces, hubo cerca de, me parece, 200 y pico inscritos. Y ninguno de los inscritos termina siendo el candidato, sino un man que no estaba inscrito. Entonces no hubo primarias. Claro. Por eso, no a los dueños de los partidos. Lo que primero combato es la dueñocracia que está, como titiriteros, están manejando a los asambleístas, y eso es lo que yo combato. Gracias a Dios caí en Avanza y es el único partido que no tiene dueño. Ahora sí vamos a pasar a un siguiente bloque, y esto aquí es, di esto en una sola palabra. Un político internacional que tú admiras. Margaret Thatcher. Un libro que define tus ideas libertarias, o de la libertad, las ideas de la libertad. A ver, ¿qué libro? El de Laje, se me va el nombre del populismo, lo tengo. No es la batalla cultural, no. El de Laje, me parece que es el estúpido populismo. Ya. También tengo ese, pero no lo leo todavía. Ya, ese allí, el estúpido populismo, lo leí un par de veces, excelente, porque definitivamente que te resume la franquicia del siglo XXI. Leerlo es darte cuenta que todo el proyecto del socialismo del siglo XXI ha sido un copy-paste, una franquicia que se ha aplicado en diferentes países, y cómo el populismo comienza a cooptar eventualmente el poder, pero eventualmente se quedan para siempre. Interesante. O sea, allí, y obviamente pues comienza a darte, a pesar de que él es más libertario que liberal, te comienza a dar los fundamentos de cómo puede un país comenzar a ser próspero abrazando las ideas de la libertad. Una palabra que describe tu visión de Ecuador. El país más rico de Latinoamérica. Un lugar de Ecuador que siempre quieres volver o visitar. Ahora, lo que pasa es que ahora sí he recorrido más país. Un lugar donde quiero volver, varios. Yo quiero jubilarme en Ancón o en Salinas. Yo quisiera tener una casita en Payatanga o en Riobamba. Yo quisiera salir de copas en Cuenca. En Cuenca. Yo quisiera, obviamente, estar siempre en Guayaquil para visitar a mi mamá, que me perdí 22 años de ella. Y a mi esposa le gusta mucho Quito. Y bueno, todavía le falta conocer Santo Domingo, le falta conocer Vinces, Babahoyo. Y lo vamos a conocer, y ahí comenzaremos a negociar, a ver dónde nos vamos a radicar, ¿no? Volviendo al shot político, si Ecuador fuera un trago, ¿cuál sería para ti? ¿Cuál sería tu shot de Ecuador? Un shot de Ecuador. Si Ecuador fuera un trago. Quiero pensarte bien la respuesta, así que dame unos 10 segundos. Si Ecuador fuera un trago, yo creo que Ecuador sería un... ¿Cuál? Ecuador sería un tequila. ¿Por qué? Ecuador sería un tequila porque, punto número 1, es fuerte. Bastante fuerte. Punto número 2, que te hace ser romántico Ecuador. ¿Quién con un tequila o con media botellita de tequila no termina llamando la expelada? Pues, y si está soltero, ¿no? Si está casado, pues obviamente llama a la esposa a ver qué onda. Ya. Por si acaso, mi amorcito, que anda por ahí. Bueno.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque a la final ese toque de sal es lo que le da el sabor y Ecuador tiene ese sabor, pues, ¿no? Por eso tequila. La última pregunta, esto aquí no estaba dentro del guión. ¿Plato favorito ecuatoriano? Mira, yo muero siempre por los encebollados en las mañanas o los bolones con chicharrón y queso. Sin embargo, tiendo a decir siempre que son los cangrejos, porque en Londres no tengo los cangrejos. Ahora, tengo la gran bendición de que mi esposa, quien es de Bruselas, aprendió a hacer bolones de chicharrón y queso. Entonces allá como que no extraño tanto los bolones de chicharrón y queso. Y los encebollados los tengo en un restaurante ecuatoriano en Londres. Y si a veces que viajo a España o Italia hay restaurantes ecuatorianos, pero cangrejos no se encuentran. Y si se encuentran los cangrejos son insípidos. O sea, con ese sabor que tiene aquí el cangrejo criollo. Claro. Espectacular, hermano. O sea, es que en realidad una de las mieles que probaré si es que llego al poder es poder comer cangrejos todas las semanas. Es claro, no, definitivamente, pues hermano. O sea, Claro, casi 20 años sin cangrejo. claro, bueno, no, es que sí vengo muy a menudo, o sea, vengo unas 3, 4 veces al año a Ecuador. No como cuando llegue al poder. No, déjame tomarme un... Ah, la borrachera. de carajo. Bueno, chévere, podemos hacer algo similar, pero con cangrejos, hermano. La cangrejada. La cangrejada, La exactamente. cangreja de carajo. Una cangrejada del carajo. Esa podemos quedar, sí. Bueno, finalmente, Luis Felipe, es tu momento de hablarle directamente a los jóvenes. ¿Por qué deberían apostar por ti, por tu propuesta del liberalismo? Porque yo he migrado y comparto el diagnóstico que el 74% de los jóvenes como ustedes que quieren migrar. ¿Pero a dónde quieren migrar? ¿Quieren migrar a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Bolivia, a Nicaragua? ¿O quieren migrar al primer mundo? A Estados Unidos, a Canadá, a España, Italia, Suiza, Reino Unido y el larguísimo etcétera del primer mundo. Si ustedes quieren migrar al primer mundo, el primer mundo hizo reformas abrazando las ideas de la libertad antes de ser primer mundo. Lo que nosotros queremos hacer es que mi historia de poder llegar desde limpiador de una oficina hasta gerente del banco, hasta el dueño de mi propio negocio y tener operaciones en 4 países, que todos los ecuatorianos lo puedan hacer, que todos los jóvenes, si tienen eso en su corazón, lo puedan lograr. Y no yéndose al primer mundo, sino que hagamos las reformas que hizo el primer mundo para que el primer mundo esté en Ecuador, para que las oportunidades estén en Ecuador, para que tú puedas alcanzar tu máximo potencial, aunque tus papás no sean ricos. Ese es el Ecuador en el que yo creo. Pero para eso, para llegar a ser el país más rico de Latinoamérica, necesitamos reducir el poder de los políticos y aumentar la libertad y aumentar el poder de la gente. Solo así vamos a enrumbar Ecuador al primer mundo. Muchas gracias, Luis Felipe. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Un Shot Político. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y haz que tu voz sea escuchada. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Chicos.